Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Después de 2 largas semanas, un concierto cancelado, porque sí, estuve en el concierto de Kendrick Lamar, 4 horas perdidas, plata casi perdida, mejor dicho. Un desastre absoluto. Volvemos con un partido bastante importante, los cuartos de final de la Copa del Play Mayor, la vuelta entre Independiente Santa Fe e Independiente Medellín, que terminó con la victoria de Medellín 3-0, le pasó por encima a Santa Fe, es la realidad. Santa Fe con jugadores que tuvieron un partido desastroso, vamos a hablar de eso. También de Independiente Medellín, jugadores que tuvieron un partido bastante bueno y para mí un resultado bastante justo. Así que acompáñenme a hablar del desarrollo y lo más importante que nos dejó este partido. Y bueno, gente, vamos a hablar de lo que fue este partido, un partido que yo esperaba mucho más entre los dos equipos que estuvieron en la final, la última final del fútbol colombiano. Esperaba un nivel un poco mejor, dos equipos que propusieran mucho más en ataque y en defensa. La verdad es que Medellín sí tuvo trayectos del partido muy buenos, pero también trayectos del partido en donde regalaban la pelota, en donde se equivocaban, sobre todo en la construcción en el mediocampo. Y Santa Fe, pues Santa Fe que tuvo un partido pésimo de principio a fin, tuvo como 2 o 3 oportunidades claras de gol y las desperdició todas. Esperaba que el Medellín saliera desde el primer minuto a buscar empatar el global, porque terminó 2-1 en Medellín con la victoria de Santa Fe. Entonces esperaba que aunque estuviera visitante el Medellín fuera el equipo que tuviera mucho más la pelota, y Santa Fe, que es un equipo que normalmente juega un poco de contraataque, buscando los espacios, no es un equipo que se caracterice por construir muchas jugadas desde atrás hacia adelante. Entonces esperaba cómo se desarrolló el partido, pero no esperaba que Santa Fe tuviera un nivel tan paupérrimo. Eso sí, claro, hay que tener en cuenta que se fue el técnico Bava, que hablando de eso me pareció increíble que le hayan dejado una cláusula tan baja, que obviamente iba a venir otro equipo de otro país del continente a pagar esos $200.000. No sé si es la información real, yo leí que había sido 200.000 y bueno, se terminó yendo. Hoy estuvo el técnico que le dicen Pacho, Pacho López. Entonces, también hay que tener en cuenta eso porque cuando se va un técnico que hizo campeón a este equipo y que se notaba tanto esa conexión entre los jugadores y el técnico, obviamente el golpe contra un equipo fuerte, ese golpe anímico se iba a sentir, pero no, yo no pensaba, de verdad no pensaba que el golpe iba a ser tan fuerte como para que el Medellín le metiera tres, y Medellín no sufrió prácticamente en ningún momento del partido. 3, 4 ocasiones en todo el partido de Santa Fe, que se aprovecharon todas, pero en cuanto a juego, unos errores infantiles increíbles. Ya hablando de lo que fue el primer gol de el Medellín, que fue para mí el error más grave de todos, de la defensa de Santa Fe, fue ese gol de el polaco, que después voy a hablar de los jugadores del Medellín, sobre todo en ataque, porque me sorprendió también eso, que el Medellín normalmente los jugadores que se destacan son en la defensa o en el mediocampo, no en la delantera, porque es un equipo que sí crea muchas ocasiones de gol, pero la mayoría las desperdicia. Ha ido cambiando un poco este semestre eso, ha aparecido más el polaco, ha aparecido un jugador que lo trajo por el brasileño Vinicius, que fue Harlan Barrera. Pero bueno, no me voy a adelantar con lo de Medellín. Hablando de Santa Fe, ese error tan grave de Sosa, que me sorprende, un jugador que venía con mucho bombo, un jugador que está cedido desde el Boloña de Italia, un jugador que fue campeón con el Liverpool en Uruguay y que hizo una gran jugada, porque sí, es una gran jugada, el sombrerito y todo, pero después la rechaza como si fuera un niño de 5 años, la rechaza a donde caiga, es que ni siquiera miró a dónde le iba a rechazar, la rechazó mal. Después Harlan la cogió, se la filtró muy bien a Brian León, que Brian León hoy lo vi un poco mejor que las últimas veces. Estuvo en esa asistencia del primer gol y aportó bastante en el ataque. Tampoco convirtió gol, pero fue un jugador que por lo menos no jugó en contra al Medellín, porque es él y el portero Aguirre son dos jugadores que o juegan bien o juegan en contra del Medellín por las actitudes, por esas ganas que tienen ellos de ser protagonistas. Por lo menos Brian León cumplió en ese sentido. Después el polaco, que es el goleador actual del fútbol colombiano, hace ese gran gol, definiéndolo bastante bien de primera. Y ahí se empezó a descontrolar un poco el partido de Santa Fe. Eso sí, después de ese primer gol tuvo una oportunidad Rodallega de cabeza que la desperdició. No tuvo un buen partido Rodallega, es la realidad. Tuvo 2 ocasiones y las dos las desperdició. En Santa Fe, hablando de los jugadores, Sosa, como digo, un error bastante infantil. De hecho, en el último gol también habilita al jugador de Medellín, que creo que fue Chaverra. En ese momento también se quedó muy atrás. Oliver había salido un poco y Sosa termina habilitándolo. En defensa también otro desastre, porque Perlaza no jugó un buen primer tiempo. Después entró Eduard López y peor.
uno de los peores partidos que yo le he visto a Edward López. También es un jugador que la verdad no aporta mucho. Lo salvó esa jugada de la final contra Medellín, el gol de Rodallega. Poco de semestre el nivel de él, porque tampoco ha demostrado mucho. Otro jugador que trajeron para este semestre, Meli, que creo que es argentino, jugó un partido bastante malo. Es un jugador que los partidos que yo le he visto a ese man han sido todos muy malos. No da una pelota bien, tampoco es que se pare muy bien en la cancha. No entendí tampoco por qué Pacho López no puso desde el principio a Alexis Zapata, porque es mucho mejor en ofensiva que este Meli. Frasica lo vi muy alborotado en algunos momentos, centrando cuando no tenía que centrar, cuando tenía que hacer una jugada individual la pasaba hacia atrás. La verdad es que tampoco me gustó el partido de él, ni tampoco de Mosquera. Es que es un partido que no hay mucho por rescatar de Santa Fe, es la realidad. No, ningún jugador, yo digo, que se salvó. Olivera en el segundo gol, en el tercer gol creo que fue, intenta cabecearla y no pudo cabecear, o en el segundo, no recuerdo muy bien. El punto es que Santa Fe no hay nada realmente destacable. Hablando del Medellín, si hay unas cosas por destacar. Obviamente salió el equipo más concentrado, eso sí, se vio en la mentalidad del Medellín que querían remontar el partido y que querían seguir a la semifinal de esta Copa Betplay. Es uno de los equipos que está jugando mucho mejor este segundo semestre en esta liga, junto al Bucaramanga, al Junior, que tiene sus altibajos. Fortaleza, que también es una de las revelaciones de este segundo semestre del fútbol colombiano. Entonces, entrando en ese punto de que el Medellín vino con una mentalidad, o fue con una mentalidad mucho más competitiva que Santa Fe, se puede destacar algunos jugadores como Palacios, me pareció que jugó bien. Mena en el primer gol hace un gran cambio de frente. Chaverra también hace el centro en el tercer gol. Harlan Barrera, que como yo no he hecho los videos de los anteriores partidos del Medellín, pero sí los he visto, hay que destacarlo mucho porque Harlan Barrera es un jugador que llegó al Medellín a aportarle demasiado. Es un jugador que no puede ser que no haga siempre asistencias, pero siempre aparece en las jugadas de gol del Medellín, que después lo terminan expulsando cuando lo sacan por una pelea ahí con, creo que fue Scarpeta. No se vio, yo no vi la razón por la cual fue expulsado Harlan. Scarpeta sí se vio en las imágenes que estaba peleando, entonces me pareció bien. Pero sí, Harlan es un jugador que llegó a Medellín a aportarle demasiado. Es un buen jugador. Harlan realmente, los problemas que ha tenido en los equipos en donde ha estado es más que todo por lo de que se sube de peso, porque también extradeportivamente es un jugador un poco conflictivo, pero es un gran jugador. Yo como hincha del Junior, aunque no le tengo mucho agrado por el irrespeto que ha tenido con el Junior durante mucho tiempo, es un jugador que es muy bueno, es la realidad, es muy bueno. Chaverra, que Francisco Chaverra, que me pareció que tuvo en la mayoría de juegos no un partido bueno, algunos pases malos. De hecho hay una jugada que me acuerdo mucho en el segundo tiempo, que era un pase, no sé, a 5 o 6 metros a Harlan, se lo hace mal y él le alega a Harlan. Harlan se enoja. Se salvó un poco su partido por ese gol, ese último gol, pero tampoco jugó un partido así como excelente. Hay que hablar del mejor jugador que tiene Medellín en este momento, el goleador del fútbol colombiano, que es el polaco Fidrisewski, que es un jugador que este segundo semestre aparece en las jugadas de gol, se mueve muy bien. Eso no lo veía yo en el anterior semestre. En este semestre él sabe dónde tiene que estar, sabe dónde se tiene que posicionar. Si tiene que intentar estar en el área, está ahí. Si tiene que retroceder, se retrocede. O sea, es un jugador que no tiene ningún problema, entiende muy bien y lee muy bien el juego. Y por eso mismo este semestre, y también con el apoyo de Alejandro Restrepo, que aunque no era un jugador que estuviera haciendo goles, igualmente quería que estuviera entre los 11. Entonces le dio la confianza para que en este momento esté recogiendo el fruto de esa paciencia y el trabajo, porque se le nota que sí trabajó bastante. Y nada, para mí Medellín, el justo ganador, puede ser junto al Bucaramanga el mejor equipo en este semestre de fútbol colombiano. Lo veo bastante bien. Vamos a ver qué sigue pasando, a ver si el Junior vuelve otra vez a subir el nivel. Le toca el Junior, que es el actual el actual líder del fútbol colombiano, ojalá campeón, el actual líder del fútbol colombiano. Vamos a ver si va subiendo el nivel, porque ha tenido muchos altibajos. Fortaleza más de lo mismo, aunque terminó ganándole a Bucaramanga. Vamos a ver cómo sigue pasando estas fechas, estos equipos. Pero hasta el momento me parece que el Medellín es, junto al Bucaramanga, los claros candidatos al título de este segundo semestre de fútbol colombiano. Y eso sí, también de la Copa Betplay.
Muchas gracias por haber visto el video. Por favor, dale like, comparte, suscríbete al canal. También los invito a que me sigan en todas mis redes sociales, en TikTok, que subo la mayoría de las noticias nuevas del fútbol colombiano. También fecha tras fecha, la tabla de posiciones más importante, la de reclasificación, la del descenso y la tabla de este semestre. Y nada, gente, comenten acerca de qué les pareció el desempeño de estos dos equipos y nos vemos en el siguiente video.